Hola, muy buenas tardes, yo soy Ariel Solano y en este momento me encuentro haciendo una entrevista hacia el doctor Guevara y en este caso yo voy a darle una breve entrevista y encuesta sobre la bioética y profesionalismo es referente a una tarea. Así que bueno, comenzando con la entrevista, la primera pregunta consiste en si usted sabe en dónde se relaciona la bioética dentro de su disciplina de estudio. Claro, buena tarde a todos, buena tarde, día a todos. Bueno, con respecto a la bioética, en mi campo de aplicación, yo soy químico biólogo parasitólogo de formación. Entonces, en esta rama o en esta subdisciplina de la ciencia, uno de los momentos críticos para aplicar la bioética sería el momento de hacer la toma de muestra y el procesamiento de los datos, es decir, las fases preanalítica, analítica y la postanalítica. Muy buena respuesta, profe. Entonces, ahora, ¿usted conoce o sabe la diferencia dentro de moral y la ética? Mm, a ciencia cierta no, pero parece ser que no es una línea tan delgada como pensaríamos. Realmente la ética o la bioética, que sería aplicada a procesamiento de datos biológicos o de origen humano, pues tiene una similitud con la definición de moral, es decir, depende mucho de la formación y de la educación, pienso yo, que recibe el profesionista de la salud desde un inicio, incluso desde casa, hasta su último desarrollo profesional para poder aplicar todo esto. Entonces, si bien yo no diría que hay diferencia, más bien eh, podría considerarlos iguales. Excelente respuesta, profe. Ahora, ¿usted conoce lo que representa la bioética dentro de nuestra sociedad actual? Como tal, pues pienso que uno de los ejemplos más claros es la reciente crisis que tuvimos con la pandemia por SARS-CoV-2. Eh, pues sí es un poco, hasta cierto punto, cuestionable qué tan rápido se validaron las vacunas para aplicación humana. Por ejemplo, para, para llevar a cabo la aplicación de una vacuna a ya un ser humano, el desarrollo oscila entre 5 o 10 años. Entonces, uno se cuestiona realmente hasta qué punto influyó la bioética para el desarrollo de estas vacunas. Si bien hoy en día disfrutamos de los beneficios ya de estas vacunas emergentes, pues no sé, pienso que sí tiene que haber un mejor control y regulación en cuanto a los lineamientos de bioética para saber comprender hasta qué punto es adecuado nosotros rebasar un cierto límite dentro de nuestra sociedad y poder explotar los recursos biológicos. Sí, bastante que considerar y pues un poco controversial. Pero continuando con la entrevista, para usted, ¿en dónde recae la importancia de la bioética de manera actual? ¿En algún área en particular o en Puede ser general? general. Ok, pues pienso yo que desde la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos, hoy en día existen muchas condiciones de salud en las que se requiere medicamentos cada vez más potentes o con mayor eficacia para tratar las enfermedades. Entonces, en este punto sería como que una forma crítica en la cual la bioética juega un papel importante. La otra es que no se considera mucho, no tanto en el desarrollo o cuidado de la salud, sino por ejemplo en la investigación que no requiere, no tiene aplicación biomédica, perdón. Es, por ejemplo, investigación con microorganismos, en donde hasta qué punto nosotros podemos explotar estos recursos y aplicarlos de una manera consciente sin llegar a afectar eh, alguna rama o alguna parte de nuestra sociedad, ¿no? También como investigadores debemos de ser conscientes que todo lo que hacemos tiene o puede tener repercusión, daño en el ambiente, y eso pienso que tiene que fomentarse desde
la formación en pregrado y en el posgrado, porque a veces no es algo que se tenga muy en consideración y surgen problemas derivados de ello, ¿no? Sí, bastante concreta y muy buena respuesta, profesor, gracias. Ahora, continuando, sería que si usted considera importante los comités de bioética para el desarrollo de nuevas tecnologías. Sí, definitivamente. Justamente para el desarrollo, por ejemplo, de estas vacunas que hubo recientemente, pues tuvo que haberse estipulado, formado más bien, un comité de bioética en los diferentes organismos de salud para poder primero evaluar el riesgo que conllevaría el aplicarlo de manera prematura y después validarlo, ¿no? Validar toda esa información que se estaba generando, así que sí pienso que son muy importantes y necesarios para no tener cuestiones en las cuales se infrinja dentro de la moral, ¿no? de cada individuo. Sí, no creo que nadie difiera con su respuesta. Ahora, ¿usted cree, o bueno, las aplicaciones de la bioética actual tienen alguna justificación para los beneficios que se ofrecen? Es como algo calidad, ¿no? ¿Alguna justificación? Pues sí, si nosotros no tenemos en consideración todos los efectos adversos que puede conllevar un proceso, pues sí necesitamos tener a la bioética como base, porque a veces en el código de conducta de las personas nosotros podemos guiar a un mejor resultado. Entonces sí tiene un gran impacto. Ahora, bueno, el hecho de modificar genéticamente algún alimento para determinados tipos de mejora, ¿usted cree que pueda ser evitado o se debe de seguir mejorando genéticamente a los alimentos? En este caso, enfocándonos a de que si es bueno o malo la modificación genética. Ese es un tema muy, muy controversial. Demasiado. Porque, pues, bueno, la evidencia científica hasta hoy en día no es suficiente para estipular que un alimento proveniente de un organismo genéticamente modificado, o como conocemos alimentos, o como lo conocemos como alimentos transgénicos, tengan un efecto directo sobre algún aspecto de la salud. ¿Por qué? Porque son estudios que requieren mucho tiempo de análisis, de evaluación de grupos, y es difícil hoy en día, aunque se han hecho algunos, es difícil hoy en día dar un veredicto de si estos son buenos o malos. Claramente hay sus ventajas, y esto aunado a que recientemente se ha observado un incremento exponencial de la población. Por ejemplo, en la pandemia, en estos años de pandemia, pues el número de nacimientos aumentó en comparación a las predicciones. Esto nos lleva a que la explotación de los recursos naturales para cubrir la demanda de alimentos, pues cada vez es mayor. ¿Y cómo podemos nosotros garantizarlo? Pues hoy en día las tecnologías convencionales o prácticas agrícolas convencionales no son suficientes. La creación o la producción de alimentos con tecnología de DNA recombinante pues es una alternativa prometedora. Sin embargo, pues pienso que tiene sus matices y depende del tipo de modificación que se haga, ¿no? Y claro, cada modificación tiene que llevar su adecuado monitoreo, porque también tendríamos que evaluar si representa un riesgo tanto a la salud como ecológico. Entonces, he ahí que al inicio de mi respuesta dijera que es un tema controversial, porque pienso que depende de muchos factores y no se puede dar una respuesta concreta sobre si es bueno o es malo. Más bien se tiene que profundizar en ese tema, que hoy en día pues todavía está muy vaga, ¿no? la información. Una respuesta digna de un debate, profesor. Ahora, ¿usted conoce las normatividades y regulación de la bioética? Y en el caso, bueno, ¿puede mencionar alguna norma que regule los procesos que se llevan a cabo para el desarrollo de esta disciplina?
Bueno, realmente no los tengo presentes. Existen códigos de conducta, sé que existen códigos de conducta y, por ejemplo, dentro de cada comité que se forma de bioética se estipulan los lineamientos y el código de conducta que debe tener cada participante, y esto es principalmente enfocado al área médica cuando se designan los comités de bioética de un hospital. Por ejemplo, para decidir si un paciente debe de recibir o no un trasplante bajo ciertas circunstancias, si puede llevar a cabo o no un estudio clínico, o incluso el mismo proceso de muerte asistida, ¿no? Entonces son procesos en los cuales se tiene que deliberar se tiene que hacer una deliberación y tiene que estar presente un comité de bioética, incluso para aprobar un ensayo clínico en pacientes, por ejemplo, que estén en alguna condición ya terminal, para poder darles esta orientación en cuanto a algún análisis en un ensayo clínico con algún compuesto experimental, pues tienen todo su derecho en conocer las consecuencias o los efectos que pueda haber, y para ello el comité de bioética en los hospitales es muy importante. Ahora, también las instituciones y las escuelas principalmente que se dedican a experimentación o que tienen carreras afines a la salud, al área de la salud, deben de tener un comité de bioética para poder tratar diferentes asuntos. Entonces, pienso que estos son necesarios y siempre debe de haber uno o al menos un código que cuando surja algún evento que necesite tomar este tipo de condiciones o de decisiones, perdón, pues se pueda reunir, ¿no? Actualmente pienso que se desplaza un poco y no se le da la importancia a esta rama del Código Civil, de las ciencias sociales y humanísticas, pero sí considero que se debería dar más enfoque como ahora, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, continuando con esto, ¿podría usted mencionar algún principio de bioética en caso de conocerlo? Pues realmente no tengo información reciente al respecto. Sí, bastante aceptable. Pero bueno, continuando aún más, ¿usted podría diferenciar o sabe diferenciar entre los diferentes tipos de los principios de la bioética? Bueno, en este caso, al llegar a conocerlos, pero no es necesario responderla si no los conoce. Entonces, la podremos dejar para después. Y ahora, al momento de que usted llegue a reconocer a las disciplinas en donde se relacione directamente la bioética o tal vez entre como tema y, bueno, aquí enfocado a su disciplina. Ok, pues una de ellas es justamente la cuestión de no hacer experimentación en humanos, ¿no? Eso es claro en el área de la salud. No se tiene permitido, es algo que si bien no se profundiza durante la formación de los estudiantes que al final se eligen esta ciencias del área de la salud, sí es algo que se llega a tocar en algún punto de la formación, en donde los ensayos experimentales en humanos están prohibidos, a menos que sean algunos que sean, por ejemplo, para pruebas de ciertos fármacos, pero bajo ciertas condiciones, en donde un comité de bioética tiene que deliberar si es lo adecuado o no. Después de eso, pues después de esta, en general, de esta área de la salud, pues también tiene que encontrarse en cuanto a la formación de estudiantes, me refiero. En los hospitales es sumamente necesario la existencia de estos comités, y más allá del área de la salud, nuevamente la investigación también. ¿Por qué? Porque hoy en día pues también se está debatiendo en qué tan
correcto es experimentar con animales. Entonces, existen modelos animales bien establecidos en los cuales está permitido experimentar. Sin embargo, lo ideal o lo que se busca es tratar de reemplazar estos ensayos por respeto a estos organismos, ¿no? A los animales que se utilizan estos modelos. Sí, esto sí llega a preocupar bastante en el caso de que se falle. Ahora, ¿usted en algún momento de su carrera y o momento en donde la está ejerciendo o llegó a ejercer, se presentó un dilema ético o moralmente cuestionable? Pues no realmente, porque a pesar de haber ejercido poco en mi profesión, no se llegó a presentar una situación en la cual tuviésemos que estar frente a un comité de bioética por no saber tratar, por ejemplo, datos de un paciente, no saber guardar discreción. Siempre durante nuestra formación se nos indicó que los resultados son privados, incluso uno al ser químico, biólogo, parasitólogo en mi caso, tiene la capacidad de validar los resultados que se arrojan en el análisis y dar un acercamiento o un diagnóstico, pero legalmente no estamos capacitados para hacerlo. Por ello se tiene que hacer el pase de estos resultados hacia el médico para que el médico sea el que legalmente pueda definir un diagnóstico para el paciente, ¿no? Entonces, pienso que ahí, desde ese punto, a nosotros se nos está formando o se nos forma para no llevar a cabo esta designa de qué debe de hacer el paciente, porque realmente legalmente no estamos capacitados para hacerlo, y incluiríamos en cierta manera dentro del código de bioética de un QVP, porque estaría rompiendo con uno de los lineamientos que por ley se nos normaliza que no se debe de realizar, ¿no? Entonces, afortunadamente nunca lo viví, y no conozco colegas que lo hayan experimentado de manera cercana, pero obviamente no dudo que sí haya casos en donde sí haya este tipo de inconvenientes, ¿no? De desconocimiento a veces de los códigos. Me alegra bastante escuchar esa respuesta. Y ahora, desde su punto de vista, ¿considera importante la aplicación y conocimiento sobre la bioética? Claro que sí, es muy importante, porque sin ella muchas decisiones se tomarían quizá de manera errónea, es decir, sin tener en consideración todos los aspectos que se deberían de considerar, porque pues algo tan delicado como lo es, por ejemplo, el dar un resultado, este resultado se tiene de un análisis. Hoy en día se suelen entregar vía correo electrónico. ¿Hasta qué punto estamos protegidos por recibir esta información por vía electrónica? Es decir, no estamos contemplando que esta información pueda llegar a ser filtrada o pueda llegar a causar alguna situación en la que las personas se vean, los pacientes se vean afectados. Entonces, aquí entra o debería de entrar, pienso yo, un comité dentro del mismo laboratorio o centro de investigación para regular esa información que se envía a los pacientes por correo, porque bien es información privada, es muy personal, y que se debe de designar directamente a esa persona, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo siempre, o tratar de tenerla siempre clara, la bioética, y diversas cuestiones que involucre,
para no caer en unas malas prácticas que parecieran buenas. Bueno, ahora para finalizar, ¿usted podría brindar una opinión sobre la bioética? Una opinión, pues pienso yo que algo que no se aborda con la profundidad que debería, y tampoco no se le da el seguimiento consecutivo en la formación de en este caso, profesionistas de la salud, porque sí necesitamos realmente reforzarlo, ya que a veces este conocimiento pareciera que se queda en un grupo de docentes, de investigadores, y nos falta hacer más difusión. O sea, creo que se pudo haber notado desde mi perspectiva que con esta entrevista hay cosas que aún con la formación que tengo se desconocen, y es por ello que la implementación de pláticas, por ejemplo, de talleres, de acercamiento de los comités especializados, porque es algo muy, muy delicado, incluso deben de ser profesionistas que tengan conocimientos tanto del área legal como del área de la salud, para poder tener un contexto muy, muy preciso, y poder plantear diversos ejemplos en donde la bioética tendría en donde se podría encontrar problemas que involucren la bioética, y como decía en la respuesta anterior, que a veces pensamos que no, que es algo bueno y realmente es malo. Bueno, profesor, le agradezco mucho y No, de antemano gracias por su tiempo brindado, y creo que con esto finalizamos la entrevista. Hasta luego. Gracias.